Viernes 26 de agosto del 2022. El lenguaje de la cruz. En la comunidad eclesial de Corinto, una ciudad rica e importante que controlaba la ruta terrestre entre la península del Peloponeso y la Grecia continental, ha surgido algunos oponentes al apóstol Pablo. Este ha sido el primer misionero que llevó el evangelio a dicha ciudad, pero sus opositores lo han criticado de forma muy dura y a sus espaldas. Desconocemos las críticas precisas de esos oponentes, pero sabemos que la riqueza y el poder político de su ciudad los hicieron pensar que eran superiores al apóstol pobre, perseguido y poco elocuente. Por eso, en nuestra primera lectura, Pablo enfatiza que habla el lenguaje de la cruz, que es locura. No intenta descartar la importancia del conocimiento humano o de la comunicación eficaz. Quiere subrayar que la salvación depende no de la riqueza o del poder, sino de Dios. Primera lectura. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero sabiduría de Dios para los llamados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Evangelio. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron:
Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Estar atento significa entender lo que está sucediendo en mi corazón. Significa detenerse por un tiempo y examinar mi vida. ¿Soy cristiano? ¿Educo a mis hijos más o menos bien? ¿Es mi vida cristiana o es mundana? ¿Y cómo puedo entender esto? La propia receta de Pablo: mira a Cristo crucificado. Solo la mundanidad se entiende dónde está y se destruye ante la cruz del Señor. Y este es el propósito del crucificado ante nosotros. No es un adorno, es precisamente lo que nos salva de estos encantamientos, de estas seducciones que te llevan a la mundanidad. Homilía en Casa Santa Marta el 13 de octubre del 2017.